Muy bien, vamos a seguir meditando en lo que es la transformación. Eh, la idea es que no seamos otro ladrillo en la pared. Ya ustedes saben que es una canción, es un grupo de música que yo escuchaba mucho, pero de esta manera yo redimo un poco todo lo que eran las canciones de un tiempo y le pongo la palabra de Dios como para que se redima en mi cabeza aquellos títulos o aquellas frases y tomen un sentido de parte de Dios ahora. Que no seamos otro ladrillo en la pared. Realmente Dios no quiere que seamos un ladrillo en ninguna pared. Dios siempre que mandó a construir algo, mandó a construir con piedras que son, ninguna es igual a otra, y entonces esas piedras se tienen que acomodar, esas piedras tienen que encontrar su lugar, esas piedras tienen su lugar, pero hay que acomodarlas. En cambio, el ladrillo siempre es fácil, eh, pero no es la idea de Dios. Siempre en los sistemas donde hubo ladrillos cayeron, el pueblo estuvo esclavo haciendo ladrillos en Egipto y, y no era la idea de Dios. La idea de Dios es que podamos hacer piedras, piedras vivas en la construcción de un templo espiritual que es la morada de Dios. Sí, entonces estamos intentando que la transformación sea un hecho. Meditamos sobre este pasaje, que es el pasaje en el que utilizamos todos los principios de año para entender que somos como cara a cara, todos nosotros, con rostro descubierto, o sea, sin ningún engaño, con rostro descubierto. A Dios no podemos ocultarle nada. Contemplando como en un espejo. A veces el error que cometemos, y hablo por, siempre que hablo por mí mismo en primera persona, ¿no? Es contemplarme en el espejo de alguien más, contemplarme en el espejo de, de otra persona para ver cómo estoy yo comparado con esa persona. Y eso es anti-escritural, eso es anormal. Dios quiere que me contemple en un espejo, pero que vea la gloria del Señor, no a otra persona, ni siquiera a mí mismo, que contemple la gloria del Señor. Y entonces vamos siendo transformados. Entonces me puedo estar presentando en ese espejo con distintas situaciones, pero voy siendo transformado y no me transformo yo mismo. Somos transformados por el Espíritu. Una y otra vez lo voy a repetir, no se trata de mejorarnos a nosotros mismos, no se trata de mejorar esta carne ya está perdida, esta carne no va a heredar el reino de los cielos, esta carne se queda, pero vamos siendo transformados en el hombre, en la mujer interior, en el ser, en el nuevo ser. ¿Y de qué somos transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, esa imagen que el Espíritu Santo nos refleja en el espíritu en donde nos estamos contemplando, en el espejo donde nos estamos contemplando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anhelar ser como Él. Y en ese anhelo de ser como Él, vamos siendo transformados poquito a poco. A veces son mínimos los ajustes que podemos hacer o que el espíritu puede hacer en nosotros. En otros casos hemos visto transformaciones del día y la noche en algunas personas, pero no, generalmente no es el denominador común. Siempre es pequeños ajustes que el Señor va haciendo en nuestro carácter, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de oír, en nuestra forma de relacionarnos con otros. Y esa transformación es muy lenta a veces, generalmente, pero tiene que ser un trabajo que no tenemos que abandonar. Todos nosotros con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado. Si ustedes leen el contexto, este es el ministerio. Estamos en el tiempo de ministrar el Espíritu. Eh, no la letra, sino el Espíritu. Y nos ha dado un nuevo pacto, un pacto en el Espíritu. Y entonces por eso todo el contexto nos habla de que tenemos que estar en eso y que es nuestro ministerio. El primer ministerio que tenemos es este: presentarnos a Dios a cara descubierta, con un espejo,
Sí, cuando hablamos de ministerio, generalmente hablamos de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, o algún servicio que hacemos en la iglesia o algo que hacemos. El primer ministerio es este. Yo no puedo hacer nada como lo debería hacer si yo no tengo este ministerio correctamente implantado en mí. Si yo no me estoy viendo como me ve Jesús, si yo no estoy viendo a Jesús, ¿qué puedo dar a los demás? Puedo dar de lo que yo soy, de lo que a mí me parece, de lo que escucho, repetir como un loro frases, predicaciones, enseñanzas, pero lo que el Señor quiere es que nosotros podamos compartir lo que Él está haciendo en y a través de nosotros. Lo primero que vimos es la naturaleza, que en la naturaleza nos proporciona la idea de una transformación. Entonces, pudimos ver lo que es la mariposa, que comienza con un huevo, la oruga, la crisálida y por fin la mariposa. A ver, esto no es algo dogmático, no es algo matemático, no es que vamos a empezar por el huevo, sigue la oruga, sigue la crisálida y sigue la mariposa, ¿no? Y en todo lo vamos a tener que acomodar. No va a ser tan así. Lo que sí tenemos que entender es que a veces se puede desdibujar esto. A veces puede ser que se desdibuje el proceso entre el huevo y la oruga, entre la oruga y la crisálida, y no entendamos bien dónde estamos. Entonces, esto no es algo en el que nosotros podamos ser dogmáticos. Estás en una transformación, ahora estás en el proceso de la oruga, estás en la etapa de la crisálida. No es así. Eh, pero sí no podemos negar que el proceso de transformación está. Se dé como se dé, sabemos que comienza y termina en el Señor, comienza desde un lugar en donde estamos y el Señor nos quiere llevar a otro lugar. Entonces ese proceso lo llamamos transformación. ¿Con qué lo podemos comparar? Y con el nacimiento, con el desarrollo y el final de una mariposa. Pero no es más que eso, no es más que una metáfora que ejemplifica ese proceso. Entonces, lo vimos en la naturaleza. Hoy vamos a intentar, entre hoy y el domingo que viene, vamos a intentar ver la transformación en un tipo, ¿sí? En un tipo. De hecho, es un hombre, pero no es ese tipo de tipo, es un tipo bíblico. En la hermenéutica bíblica, un tipo es un acontecimiento o una persona que prefigura algo futuro o distante. Entonces, en un tipo nosotros podemos ver algo, podemos ver algo que puede llegar a ver. Los tipos en la Biblia son símbolos que representan una realidad espiritual futura. ¿Sí? Dios prepara una realidad y entonces tenemos tipos en la Biblia. El cordero que vamos viendo como sacrificio en todo lo que es Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de esto todo es, después vemos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese tipo tiene un antitipo, el tipo es el cordero y el antitipo es Jesús. Entonces, hoy vamos a ver, entre hoy y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a ver entonces la transformación en un tipo. De hecho, también es una persona, es un tipo, pero es doblemente tipo. Ahora me voy a poner un poquito de maestro para recordarles a ustedes algo que ustedes ya saben, pero más o menos cómo viene la línea mm, de lo que es el pueblo de Dios y de lo que es la línea en donde iban a ser Jesús. Comienza el primer judío, podemos decir, que fue Abraham, salió de su tierra, de su parentela, Dios lo llama a un lugar, se casa con Sara, Sara es estéril. Entonces, Sara le da a Agar, tienen a Ismael, algo que no estaban en los planes de Dios o no estaban en los planes de Dios, no se sabe. Pero la cuestión es que sucedió, se apresuraron a Abraham y Sara y salió Ismael. De hecho, Dios le dio la promesa de que iba a venir por Sara. De Sara nace Isaac. Isaac le traen una esposa, Rebeca. Rebeca es elegida eh, por el siervo de Abraham, se la traen a Isaac
Isaac se casa con Rebeca. Otra vez, Sara es estéril, Rebeca es estéril, y estuvo por lo menos 20 años estéril. Cuando queda embarazada por milagro de Dios, tenía tanta revolución en su panza, pobre Rebeca, que Dios la consuela diciendo, mira, Rebeca, lo que pasa es que en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y acá viene la clave para entender este tipo. El mayor servirá al menor. ¿Qué había hecho? El menor, todavía ni nombre tenían, y ya Dios los había elegido. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué comportamiento? ¿El menor había sido mejor que el mayor? ¿El mayor había sido más malo que todavía no habían nacido? Entonces, sobre la gracia de Dios, no quiere decir que Dios desmerece al mayor. De los dos tiene que elegir uno. Y elige al menor. El menor va a ser mayor que el mayor. Entonces, el mayor servirá al menor. Y acá entonces tenemos Rebeca teniendo a luz a los mellizos, Jacobo y Esaú. Mellizos, los melli nacen de Rebeca. Y entonces el tipo de transformación, esto es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es algo que lo podemos ver en muchos tipos, lo de la transformación, pero a mí me pareció, por eso es muy limitado a mi persona, a mi parecer, la transformación en Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se convierte en Israel. Y toda esa transformación de Jacob a Israel es lo que nosotros vamos a intentar meditar. ¿Cómo Jacob se convierte en Israel? La transformación de un tipo. La historia sigue un poco así. Esaú es el primogénito, es el que por nacimiento, por naturaleza, es el que tiene que heredar todo lo de Isaac. Es por naturaleza, por derecho de nacimiento. Pero en un día de mucho hambre le vende le vende la primogenitura a Jacob. Jacob lo engaña, de alguna manera le hace un guiso de lenteja que se parece que estaba muy rico. Daría cualquier cosa por probar ese guiso de lenteja, ya que vendió la primogenitura por un guiso. Esperaría el invierno, eso sí. Esperaría el invierno y me comería ese plato de lentejas. Hoy transpiraría como testigo falso, pero entonces él llega muy cansado y dice, vendeme, muy cansado, muy hambriento, y justo Jacob tenía ahí. ¿Tenés ganas de comer? Bueno, vendeme tu primogenitura. Ahí vemos el carácter de Jacob. Jacob significa suplantador, porque cuando nace no lo quería dejar nacer primero a Esaú, lo agarra del talón como diciendo, no, yo primero. No le salió bien, pero ya de entrada su nombre nos dice que es el suplantador, el engañador. En mi pueblo le dirían el garronero. Los perritos esos que te muerden los talones, que son chiquititos, que te van... Entonces, en el campo dicen que esos son perritos garroneros. Pero también se le dicen a las personas que están constantemente buscando ventaja, constantemente viendo dónde pueden ver ellos su negocio, donde ellos pueden manipular la situación. Es un embaucador, un agarrador de talones, un suplantador. Entonces, cada vez que lea Jacob, no lea Jacob. Entonces, ¿qué palabra le podemos poner para que sea más? Yo le puse el tranza, para que lo podamos entender nosotros hoy en día. Jacob significa el tranza. Entonces no lea Jacob, porque si no se pierde
mucho del significado de todo lo que Dios quiere hacer. Esaú, que significa el peludo, así nomás, porque tenía mucho pelo, el peludo le vende la primogenitura a el tranza. ¿Cómo la logra? Manipulando. Entonces, Jacob, por orden de su madre, Rebeca también, dice, anda a tu padre que ve poco, vestite como tu hermano y agarrá la bendición de tu papá. Entonces se acerca Jacob a Isaac, que ya no veía mucho, y lo palpó, dijo, la voz parece la de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y ahí le da la bendición que debería ser para el primogénito, se la da a Jacob. Jacob otra vez se viste como su hermano, otra vez engaña, el tranza, otra vez, todo este estudio, yo le voy a llamar el tranza, porque siempre está manipulando, siempre está negociando, siempre está viendo qué hay de ganancia para él. Siempre tiene esa naturaleza es más, está muy bien aplicada la palabra naturaleza porque de nacimiento, eso es lo que significa naturaleza, de nacimiento, él comienza engañando. Entonces, engaña a Isaac, engaña a Esaú y se tiene que ir de donde él estaba y la madre y el padre lo mandan para la región de Padam Aram, la región de Padam Aram, y en ese camino tiene un sueño, la escalera, una vez que llega al lugar, conoce a su tío, y una vez que está con su tío, encontró la horma del zapato. Porque si ustedes se ponen a pensar, Rebeca fue la de la idea de transar, de engañar, o sea que Rebeca venía ya con alguna maña. Labán es el hermano de Rebeca, así que mirá la familia. Si Rebeca es buena manipuladora, Labán es el capo de los manipuladores. O sea, es top of the line de lo que puede llegar a ser un engañador. Y ahí es donde va a parar Jacob. Entonces le dice, mira, te voy a trabajar, pero dame a Raquel, tu hija. Y dice, no hay problema, vos trabajás 7 años. La cuestión que cuando terminan los 7 años se mete en la tienda y pasa la noche, pero se da cuenta el otro día que no era Raquel, era Lea, la hija mayor. En todo caso era su prima, ¿no? Si Labán es el tío de él, Labán es el hermano de Rebeca. Esto es muy normal en aquel tiempo, esto se llamaba endogamia, que te casabas con alguien de tu propio clan, alguien que tuviera, de hecho Dios les manda que no se casen con mujeres extranjeras. Entonces, más o menos quiero que veamos toda la historia y después vamos a ir pasito por pasito. Mientras está con Labán, nacen los 12 hijos, los que después van a ser las 12 tribus. ¿Las 12 tribus de Jacob? No, las 12 tribus de Israel. Cuando regresa de Padán Aram, Jacob regresa a Canaán, Dios le dice, bueno, ya es tiempo que vuelvas, lucha con Dios, esto lo vamos a ver el domingo que viene, y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Después en la historia muere Raquel en el parto del último hijo, Benjamín. José es vendido a Egipto. Jacob se tiene que mudar con todos sus hijos a Egipto. Muere en Egipto. Esa es más o menos la historia del tranza. Si hubiera nacido en Argentina, probablemente hubiera sido diputado y, y, y hubiera transado por todos lados, ¿no? ¿Quién te dice capaz que lo hubiéramos votado para presidente nosotros mismos? Así que no nos asustemos. Pero Jacob, otra vez, tiene una naturaleza
que lo vende. Manipulador, embaucador, tranza. Y acá vemos lo que en la historia puede ser el primer robo de identidad, ¿no? Entonces vamos a ver esta transformación en un tipo. A mí me costó, yo después que empecé con este estudio, esta idea, la mayoría de los comentarios lo ponen, la mayoría, diría un 90% de lo que yo investigué, ponen que Jacob es un tipo de Jesús. Y a mí no me cierra por ningún lado. Unos pocos dicen lo que yo creo, pienso, que Jacob es un tipo de nosotros, de la iglesia, del creyente. Y entonces así es como voy a encarar este estudio. Un tipo de nosotros. Entonces hay con nosotros una transformación inicial, la transformación se pone a prueba, la transformación se reafirma y después podemos ver los frutos o no verlos, pero en este caso vamos a ver algunos frutos de esa transformación. Entonces, la primera etapa es la transformación inicial. Jacob huye de ese hogar después de recibir la bendición de su padre Isaac. Recuerden, lo engañó para que le diera la bendición. Para nosotros es un poco difícil entender esto. ¿Cómo? Porque después viene Esaú y le dice, bueno, pero bendecime. No puedo, ya le di la bendición a él. Entonces, para nosotros es como, pero si fuéramos nosotros, le diríamos, bueno, cancelado lo que te dije a vos. Vos sos un chanta. Ahora le voy a dar la bendición a Esaú. Y para nosotros sería absolutamente normal, pero en el contexto que nosotros estamos viendo, el poder de la palabra es tal que no podía ser deshecha. No se puede volver atrás con la palabra que se dijo. Imagínense en este contexto, si es real esto que estamos hablando en Isaac, que pronuncia la bendición y después no puede volver atrás, ¿cuánto más Dios? Cuando da una palabra, ya no se puede retractar. Si el hombre lo hace, el hombre lo dice, no puedo, ya está, ya se lo di. De hecho, la promesa de Dios, ¿cuál era? Dijimos antes que nacieran, el mayor va a servir al menor. Entonces, quizás no era la forma que Dios lo quería hacer, pero las cosas se van dando. Isaac, un hombre de Dios, iba a darle la bendición al primogénito en contra de lo que Dios había dicho. El mayor servirá al menor. Pero él siguió con la tradición de tener que darle la bendición al mayor. Y Esaú también entendía, en vez de poner por encima lo que Dios había dicho antes que nacieran, otra vez lo tengo que repetir hasta el cansancio, antes que nacieran, antes que ellos hubieran hecho algo que merecería ser elegido, algo, no, Dios los elige antes. Entonces, le da la bendición, pero se arma un lío en la familia. Así que si vos pensás que tenés una familia un poco rara, que se pelean entre hermanos y todo eso, tranquilo. Pasan las mejores familias, pasa en la familia que Dios eligió para bendecir al mundo. Y entonces escapa por miedo. Nosotros vamos a ver de aquí en más una constante en el tranza, en Jacob, el miedo. Por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, por miedo. El miedo ese que él tiene no es sonso, como diría mi papá. El miedo no es sonso, porque él se las mandó. Y ahora tiene miedo a su hermano Esaú. De hecho, las últimas palabras que Jacob escucha de Esaú, acuérdense que no había WhatsApp en aquel tiempo, solo escuchó a Esaú, dijo, yo voy a matar a mi hermano. Yo mataré a Jacob. Génesis 27:41. Entonces, esas son las últimas palabras que escucha el tranza de Esaú. Y se va. Se va con esas últimas palabras. Vamos a leer un poquito el capítulo 28
Y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo. Ahí está la bendición. Y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate, huye, no lo está diciendo que vaya, huye a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, padre de tu madre. Y toma allí mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, otra vez, para ubicarnos, Labán, hermano, tío de Jacob, o sea que Lea y Raquel son primas. Probablemente durante el estudio a Raquel le diga a Rebeca y a Rebeca le... Porque tiene un lío, siempre me confundo con esos nombres, como Eliseo y Elías. Pero bueno, ustedes que son más inteligentes que yo, lo van a saber entender. Isaac le dice, El Shaddai, me gusta la versión textual porque no cambia los nombres de Dios, dice, El Shaddai, o sea, el que todo lo provee, el todo suficiente, te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia conmigo para que heredes la tierra de tus peregrinaciones. Que Elohim, fíjense cómo va cambiando, que Elohim dio a Abraham y despidió Isaac a Jacob y fue encaminado a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Viendo Esaú, acá podemos ver ya un poco el corazón de cada uno, viendo Esaú cómo Isaac bendijo a Jacob, yo trato de ir con mi hacedor de imagen, trato de estar en esa tienda, en ese lugar, y créanme que tengo para comparar, en mi familia ha habido este tipo de peleas y sé lo que pasa cuando un padre le dice algo al hijo y otro está escuchando y no le gusta nada. Y entonces Esaú vio que lo mandaron a Padán Aram a tomar mujer y a bendecirlo, y le dijo, Esaú vio que le dijo Isaac, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Y como Jacob oyó a su padre y a su madre y fue encaminado a Padán. Entendió Esaú cuán malas eran las hijas de Canaán. Y fue Esaú a Ismael, o sea, el hermano de Jacob. Y además de las que tenía, tomó mujer a la hermana de Nabaot, Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Y salió Jacob de Berseba y fue dirigido a Harán. Harán es un lugar de Padam Harán. ¿Sí? Entonces sale de Berseba, se va a encontrar con el Señor en Betel y de ahí se va a ir a Harán. Son aproximadamente 700 kilómetros los que tiene que recorrer. O sea, si querés escaparte de alguien que te quiere matar, 700 kilómetros está bien en aquel tiempo. Y ese es más o menos para que ustedes vean. Lo llamé a Elon Musk que me mandara una foto satelital y acá en exclusiva se los traigo a ustedes. Ahí pueden ver el camino que hizo Jacob a Harán. Berseba, Betel y Harán. Otra vez, nosotros decimos que Jacob es un tranza. Bueno, acá los lugares también tienen nombres que significan cosas. Berseba es pozo de 7 o el pozo del juramento. Ahí apareció Dios a Agar, ahí apareció Dios a Isaac, ahí apareció Dios a Jacob y también Dios le aparece después a Elías. Es un lugar importante. Betel es la casa de Dios. ¿Había alguna casa de Dios ahí? ¿Había algún edificio en ese lugar? Absolutamente no. Entonces, ¿cómo que le llama casa de Dios? Ya lo vamos a ver. Y Harán es el lugar de donde comenzó todo con la región de Abraham. Es el lugar en donde si te quedas, te vas a morir, sin ver la tierra prometida. Harán es el tipo de lugar en donde vos vas
como algo transitorio, pero no es un lugar para quedarse, porque en ese lugar te morís. Entonces Dios es como el desierto, igual. El desierto en la Biblia es un lugar para transitar, es un lugar en donde Dios lo lleva a ese lugar, lleva al pueblo de Israel, lleva a Elías, lleva a Jesús, no para vivir en el desierto, sino para despojarlos de todo y poder investirlos con algo nuevo. Bueno, es lo que está pasando con Jacob y Aram. Es el punto en donde a veces para nosotros parece ser un punto de indecisión, en un punto en donde parece que Dios no está. Es un punto en donde a veces te parece que ese va a ser el lugar de tu vida y ahí te quedas cómodo. Dijiste, me acomodé al desierto, el desierto tiene sus cosas lindas, me voy a quedar a vivir acá. Bueno, no es el lugar para vivir. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto, tomó una piedra del lugar y la puso en su cabecera y oró. Oró a Dios. ¿Dice eso? No, no dice que oró. Y durmió en aquel sitio. Hasta este punto, ¿ustedes ven a Jacob buscando a Dios? ¿Hay una búsqueda de Jacob de Dios? No, nada que ver. Ni siquiera lo vemos hablando de Dios. Pero bueno, él se duerme ahí. Y he aquí que una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. ¿Se acuerdan? Ahora, hay que ponerse una piedra de almohada, ¿eh? Yo no sé, yo prefiero dormir sin nada, pero bueno, como no sé, mejor no hablo. Pero acá nos encontramos con, y esta parte debería ser auspiciada por Led Zeppelin, y de fondo tendría que ser la canción Escalera al Cielo, pero no. Este lugar es el primer encuentro de Jacob con Dios. Jacob, otra vez lo voy a repetir, no estaba buscando de Dios. Solo por miedo estaba huyendo de su hermano. La escalera es tipo de algo. Más adelante Jesús dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan o descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que esta escalera que nosotros vemos en Jacob no es otra cosa que un tipo de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice. Entonces, a este sueño, no sé ustedes, pero bueno, para mí es un quiasmo delicioso, es una estructura hermosa este pasaje para poder verlo. Dice, y soñó, versículo 12, aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Versículo 13. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. No temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev. Me perdí. Al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. El centro del quiasmo, el centro de esta perfecta porción de la escritura es el versículo 15, la primera parte que dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas.
Si Jacob hubiera tenido un auto, eso sería la calcomanía del paragolpe de atrás. Y dice, y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que he dicho. Dios hablando y nosotros prestando atención. Y fue despertado Jacob de su sueño y dijo, uff, ciertamente Adonai está en este lugar. Y yo no lo sabía. Fíjense que en ese tiempo todavía estaban en el tiempo de los clanes pensando que los dioses eran dioses territoriales, dioses que se aparecían en cierta parte de un territorio. Esto va a durar bastante tiempo. Pero él pensó que en ese lugar era donde estaba Dios. Y atemorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Elohim y esta es puerta de los cielos. Básicamente un portal al cielo. Y madrugó Jacob por la mañana, tomando una piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela, o sea, la paró y dijo, bueno, como si fuera un altar, y derramó aceite sobre su cúspide, sobre la parte superior de la piedra. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet El, casa de Dios. Aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Quiere decir que Jacob recibió luz en la casa de Dios, que realmente no era una casa y no era un edificio. Ya estaba en el campo. Entonces la presencia de Dios es la casa de Dios. Donde quiera que esté esa presencia, puede estar en un edificio, sí. Puede estar en el campo, sí. Puede estar en una carpa, sí. La presencia de Dios es la casa de Dios. No los edificios, no los lugares donde Él aparece. Entonces, hay mucha controversia en cuanto a esto. Si Betel empezó a ser el nombre de lo que antes se llamaba Luz, si la región se llamaba Luz y el lugar exacto donde Jacob recibió la visión se empezó a llamar Betel, bueno, ahí lo importante es que ocurrió. Versículo 20, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diere pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser para mí Elohim, fíjense, Adonai llegara a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela para mi casa de Elohim, y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Acá yo, si fuera un pastor de esto de la prosperidad, ¿sabes cómo le daría a ustedes con lo del diezmo? Pero no, vamos a pensarlo ahora. Vamos a ir un poquito. Acá vemos la confirmación de la promesa de Abraham e Isaac. La promesa de Dios, Abraham a Isaac, ahora, como la profetizó de alguna manera Isaac en la bendición, Dios se la da a Jacob, pero le agrega algo personal. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que he dicho. Ahora, yo sé que ustedes me están escuchando atentamente. ¿Cuál es la condición para que Dios esté con él y lo guarde donde quiera que vaya? ¿Cuál es la condición que pone Dios? Piénsenlo un segundo. No me lo tienen que contestar, pero piénsenlo. ¿Cuál es la condición? Si la encuentran, me avisan. Promesa de tierra, promesa de descendencia y promesa de protección. ¿Cuál es la condición impuesta por Dios para darle todo esto? No les voy a dar más tiempo, no hay ninguna. No hay ninguna condición. Es incondicional la promesa de Dios. Yo te voy a dar la tierra, yo voy a estar con vos y en tu descendencia, y yo voy a estar con vos y te voy a guardar.
donde quieras que vayas. No hay ningún, si vos haces esto, si quizás vos, si me obedeces, si me das el diezmo, si, no, 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 nada de eso. ¿Por qué? ¿Porque él se había portado bien? ¿Por qué? ¿Porque él había hecho las cosas bien? Porque es por la gracia de Dios. Es Dios el que comienza el trato con Jacob. Dios lo eligió antes del nacimiento, Dios lo elige en este momento y sin que él lo busque, sin que él haga nada, al contrario, hace todo lo contrario, engaña a medio mundo, sin embargo Dios lo encuentra en el lugar de su vulnerabilidad, en el lugar más bajo en donde podía caer, escapando por miedo, y ahí le da esta promesa. Entonces, ¿cuál es la condición? Ninguna. Es una promesa incondicional. Ahora, fíjense que acá la naturaleza negociadora, la naturaleza manipuladora de Jacob, lo que está el negociador, el chanta, el tranza, eso es lo que significa Jacob. Empieza a negociar, pero negocia por mucho menos. Es que Dios le da un trato, le dice, mira, yo te voy a asegurar todo, voy a estar con vos, pero él quiere tomar las riendas de esto. Y fíjense que sí, él pone condiciones. Si Adonai Elohim estuviera conmigo, ¿entienden que él no lo conoce a Dios? Porque si Dios le dijo, yo voy a estar con vos, ¿cómo se le ocurre a Jacob después, si llegás a estar conmigo, si me diere protección en el camino, si me diere pan y ropa para vestir, si volviera en paz, si llegara de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para vos. Ahora, no tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos nada. ¿A quién le iba a dar ese diezmo? ¿Qué iba a hacer con ese diezmo? Probablemente no sería dinero, porque tampoco mucho dinero en ese momento no había. Entonces, ¿a quién le iba a dar ese diezmo? No se sabe, no lo entendemos, pero probablemente ese diezmo lo haya sacrificado a Dios, el 10% de sus ovejas, el 10% de sus cabras, o el 10% se lo haya dado a Esaú cuando él vuelve. No sabemos, pero él quiere tomar otra vez el control de la situación, aunque Dios ya le había dado la promesa. Entonces, acá es donde nosotros vemos la transformación inicial en Betel. Dios se le aparece sin que él lo buscara, el inicio de su relación consciente con Dios empieza a poner en marcha. Ya empieza a tener noción de que hay un Dios que está con él. Él lo llama Elohim. Nosotros hemos hecho el estudio de lo que es Elohim. Y, y a veces en el Antiguo Testamento se pensaba que el Elohim era algo personal. Los Elohim de Dios, algo territorial. Entonces, él pensó que era el Elohim de él. Entonces, acá empieza el inicio. Dios está presente con él a través de algo, una visión, una escalera que llega al cielo y él entiende que Dios está en eso. Betel es como un llamado al propósito divino. Dios renueva la promesa de Abraham y Isaac y ahora la hace personal a Jacob. Jacob no tiene un carácter para recibirlo de Dios. No tiene un carácter refinado, no tiene frutos de una persona temerosa de Dios. Sin embargo, Dios decide empezar con él, tiene un propósito claro con él. Como en el caso nuestro, Dios no espera que estemos completamente transformados para llamarnos. Dios no espera a que, no, aún muertos en delitos y pecados, Él se acercó a nosotros. Entonces, por eso para mí, Jacob es un tipo del creyente. Betel es como el inicio de una relación personal con Dios.
Es el primer momento registrado en donde Jacob interactúa, el tranza, el chanta, interactúa directamente con Dios. Y él, otra vez, si Dios me acompañara, no lo podemos juzgar a Jacob. No es que venía de una iglesia pentecostal y Dios se le aparece. No, venía de las tiendas, venía de entender que Isaac tenía un Dios, pero quizás él no. Entonces, esta condición que pone él es básicamente de alguien que empieza a conocer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, yo he conocido cristianos creyentes, ya yendo a la iglesia, le dicen, bueno, si llega a ganar River, yo voy a la iglesia. Si llega a salir campeón Boca, yo... Creyentes. Pero en esta etapa, en donde uno puede decir, bueno, todavía no conoce a Dios, que Dios no es ni de River, bueno, sí, de Boca puede ser, pero de River seguramente que no es. Ah, mentira. Eh, Se entiende que la cuestión es, esta etapa es en donde uno dice, bueno, si Dios me ayuda en este negocio, yo voy a dar el diezmo. Si Dios me ayuda, yo voy a ir a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre natural quiere estar en control de la situación. Aun cuando Dios dio una promesa incondicional de que iba a estar con él. La relación del creyente con Dios puede comenzar en algo inmaduro. Es de hecho, comienza con todos nosotros siendo inmaduros, pero es el comienzo. Entonces, Betel es el punto de partida, no es el punto de llegada. Jacob no experimenta una transformación inmediata, sigue mostrando rasgos de astucia, de manipulación, de chantaje, hasta que Dios lo va a tratar. Va a tratar porque tiene que preparar al próximo líder de toda una nación. Betel es como un recordatorio de presencia y fidelidad de Dios. Presencia y fidelidad de Dios. Acá estoy, yo voy a estar, ya me empezaste a conocer, pero este es el comienzo. Betel es como el lugar de consagración, no por consagración de llegar a alto, sino el lugar en donde sos consagrado, sos llamado, sos ungido. No sé cómo explicarlo, es como el puntapié inicial que Dios da con una persona. ¿Sí? No, eso significa unción, eso significa confirmación. O sea, si alguien es ungido es porque tiene un trabajo que hacer para Dios. No es porque es una condición para todas las cuestiones de la vida. Soy un ungido, camino, ungido. Estás ungido para algo. El Mesías, que es el ungido, tenía una tarea por delante, morir por todos. Él era el ungido. Tenía una, cuando se ungía a alguien era porque tenía un trabajo que hacer. Aunque imperfecto, vamos a ver que crece a medida que se relaciona con Dios. Entonces pudimos ver la transformación inicial de este tipo de Jacob. Ahora vamos a ver la transformación a prueba. Esta va a ser la segunda etapa en la vida de Jacob, que es la que vamos a ver hoy. La semana que viene veremos las otras dos. Es la servidumbre bajo Labán. Y Dios dice, lo va a transformar. Y Dios, ahora nosotros con el diario del lunes, podemos ver la transformación. Y a veces pensamos que Dios se nos aparece y que todo va a ser color de rosa. Pero Dios permite que Jacob vaya a Labán, la horma de sus zapatos. O sea, si Jacob era chanta, Labán era el Dios de los chantas. Si hubiera una estampita de los católicos para ser el santo de los chantas, estaría la foto de Labán. Entonces, para transformar a Jacob, Dios utiliza a Labán. Jacob trabaja 20 años con su tío y experimenta engaños, pero similares a los que él hizo. O sea, que corría por la beta familiar de Labán, Rebeca, no, Raquel y Jacob, esta cuestión de manipular, negociar, sacar provecho, manipular,
Este periodo enseña sobre la paciencia, la justicia y la confianza de Dios. Dios tiene que preparar a una persona, la llama en Betel y ahora la pone en una situación incómoda, incomodísima. Acá es donde Dios va a empezar a trabajar dentro de Jacob. Le tiene que refinar el carácter, lo tiene que hacer reflexionar personalmente, tiene que entender cuál es su dependencia en Dios, tiene que crecer en la fe, o sea, crecer en lo que Dios le dijo. Yo voy a estar contigo, yo soy el que te voy a prosperar, yo, dijo Dios. Y Jacob va a tener que aprender a morir al tratar de lograrlo por sus propios medios, todo. Entonces, los pros y los contras de esto. Acuérdense que él es tipo del creyente. Jacob para mí es tipo de creyente, en donde todo crecimiento personal trae incomodidad. Todo crecimiento personal trae incomodidad. A nosotros nos gustan las promesas de Dios, pero a veces las promesas se alcanzan después de un proceso. Y cuando nos encontramos en el medio de un proceso, decimos, no, no puede ser de Dios. Generalmente a veces los creyentes dicen, las cosas le están saliendo bien o parecen que van a salir bien, y dicen, acá está Dios en esto. ¿No han escuchado eso? Yo he escuchado infinitamente, y es más, lo he dicho algunas veces, cosas que parecen, este trabajo me van a pagar tanto. Esto es de Dios. ¿Por qué? Porque parece que todo es fantástico. Sin embargo, después te metes en el trabajo y no era tanto de Dios. Porque no nos gustan a veces los procesos. Creo que queremos que Dios nos dé la promesa así, pum, ya. Entonces los crecimientos personales generalmente generan incomodidad. La autoconfrontación, a veces verse en el espejo y ver a Jesús, esa autoconfrontación, a veces genera un dolor emocional, a veces genera la pucha, todavía sigo en esto, todavía sigo con esto, todavía no mejoré en este carácter mío, todavía no mejoré en esto, pero es precisamente lo que se requiere. La transformación genera conflictos. Una persona que empieza a ser transformada en el seno de una familia, empieza a creer en Jesucristo, si la familia no cree, es un conflicto dentro de la familia. Jesucristo mismo dice, yo vine a traer lío. El hijo contra el padre contra los hijos, la nuera contra la suegra contra la nuera, el yerno con el suegro. O sea, se crea un conflicto porque hay uno que se ha salido de la forma y está siendo transformado. Entonces, para los demás, dice, pero este se cree que ahora es mejor que nosotros, y este que se quien piensa que ahora no toma, ahora no baila, ahora no esto, ahora no otro. ¿Quién se cree que genera un conflicto la transformación en una persona? El arrepentimiento, si no tenemos un espíritu que está proclive a cambiar la forma de pensar, eso es arrepentimiento, vamos a generar en nosotros una resistencia al cambio. No nos arrepentimos, no va a haber cambio. Si no hay cambio de mentalidad, no va a haber cambio de forma. Si no hay cambio de forma, no va a haber una actitud, un carácter cambiado. Entonces, esto es lo que está pasando. Y la renovación a veces genera frustración. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y mira a los demás, parece que la pasan mejor que yo, que no creo en Dios. Yo que creo en Dios estoy en constante conflicto, yo que estoy en Dios parece que todo me va en contra. Entonces vemos el ciclo de dependencia de Dios, de el tranza, el chanta, el hombre natural. Primero enfrentar la adversidad, reconocer la suficiencia propia, y ahí creo que me equivoqué, es reconocer la insuficiencia propia.
o reconocer que no somos lo suficiente para lo que Dios nos pide. Entonces, básicamente, lo que Dios está haciendo con Jacob y con Labán es, ¿ves que siempre va a haber uno peor que vos? Bueno, te voy a poner con este para que vos veas lo que es. Entonces uno cuando reconoce la insuficiencia, la debilidad propia, lo que dice Pablo, dice, me gloriaré en mi debilidad. Y entonces uno empieza a buscar algo mayor que nosotros, que es la guía de Dios. Y ahí es donde empezamos a experimentar a Dios en nosotros. Yo lo pensaba así, ¿no? La otra vez miraba un documental un documental no, era un videíto de Messi con un entrenador mejorando su postura física. Messi mejorando. Y entonces después me puse a acordar, Michael Jordan tuvo un entrenador para mejorar sus tiros libres. Federer, el mejor tenista que ha existido en la tierra, tuvo un coach, un entrenador, que le enseñó a pegarle de revés, porque el revés de él era malísimo. Federer, el mejor jugador de tenis, tuvo un entrenador que le mejoró el revés. Ellos progresaron, mejoraron, corrigieron posturas. Si estas personas a las que nosotros los vemos y vemos que son genios, tuvieron que cambiar, tuvieron que ponerse a disposición de alguien que los corrija, mejore, les enseñe, los redireccione, ¿cuánto más nosotros? En el momento en que anulamos la corrección, la redirección, o lo que nosotros llamamos transformación, automáticamente cancelamos la oportunidad de crecer en el conocimiento del Señor. No corrección, no transformación. Federer no hubiera sido el mismo con el revés que él tenía. Alguien lo tuvo que corregir. Messi no era muy bueno pateando tiro libre. Alguien le tuvo que mostrar cómo soltar el pie en el tiro libre. Y después se cansó de hacer goles de tiro libre. Pero él tuvo que ponerse bajo la corrección, redirección de alguien, o sea, humillarse de que yo soy el mejor, pero necesito de alguien más. Bueno, Jacob está en ese proceso de que Dios le enseñe. No vamos a leer, pero yo los invito a que ustedes lean la historia. En un momento Jacob dice, de día me consumía el calor y de noche el frío. El sueño huía de mis ojos. Me imagino en ese momento, calor, frío, sueño. Pero si Dios dijo que iba a estar conmigo, Dios dijo que iba a prosperar, Dios dijo que en todo iba a estar. Ese Dios, ese Elohim, mira por lo que me está haciendo pasar. Frío, calor, sueño. Un tío más chanta que yo. Quería una mujer, me dio la otra. Ahora estoy trabajando por la otra. Las dotes, el sueldo de Jacob que le tenía que dar a Labán, era en parte para que Labán tuviera un, un ahorro, lo que se conocía como dote, por si Jacob se moría, Raquel y Lea iban a terminar con Labán, entonces Labán hubiera tenido algo con qué sostener a estas dos mujeres. Bueno, era todo un ciclo, Labán no lo tuvo, las mismas chicas lo reconocen. Fue un proceso de transformación y Dios utilizó a Labán. Mi pregunta es, ¿cuál es tu Labán en este momento? ¿Tiene cara? ¿Tiene un rostro Labán? Capaz que tiene rostro de mujer, capaz que tiene rostro de hombre, capaz que tiene rostro de jefe, capaz que tiene rostro de, no sé, un líder de tu iglesia, capaz que tiene... Labán es el instrumento que Dios usa para transformar en este caso a Jacob. Los que luchan contra Labán no entienden el proceso, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre.
no es contra personas. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Genera paciencia, autorreflexión, dependencia y preparación. Dios está preparando al próximo líder de una nación. Es más, está preparando al que va a ponerle el nombre a todo un pueblo. Todavía no lo tiene. Por ahora todavía sigue siendo el chanta, el tranza, el engañador, el manipulador, que está empezando a ser tratado por Dios. Todavía no es Israel. Entonces, Dios dice, cuando pases por las aguas, estaré contigo. ¿En serio? ¿Voy a tener que pasar por las aguas? Parece que sí. Pero tranquilo, yo voy a estar con vos. Fíjense que no dice, yo te voy a abrir camino, vas a ir por alfombra roja, todos se van a abrir, todos te van a dar, todos te van a sonreír, todos. No, 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 cuando vos vayas yo voy a estar con vos. Si es por los ríos, no te van a ahogar, pero vas a tener que pasar. Cuando pases por el fuego, si yo fuera un predicador de la fe, hermanos, ustedes no van a pasar por el fuego de Dios. Dios va a ir delante apagando el fuego. ¿Y cuántos dicen amén? Bueno, no es lo que dice la Escritura. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. Voy a estar con vos. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán. Quiere decir que si hay que renovar es porque perdiste algo. Sus fuerzas en el Señor. Volarán como las aves, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, yo estoy ahí. Corro y me canso, camino y me canso. A ver si en algún momento renuevo la fuerza, pero básicamente espiritualmente está hablando, no físicamente. Y ustedes van a decir, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tendrás algo. Y mira, hermanos, Pablo dice, yo no considero que yo mismo lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, me olvido lo que pasó atrás y me extiendo hasta lo que está adelante. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Fíjense, ¿cuál es el supremo llamamiento? El llamamiento que es por todos los llamamientos. El llamamiento que está por encima del llamamiento. El Dios de los llamamientos. El recontra llamamiento es Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamamiento. Crecer en Cristo Jesús. Crecer en el conocimiento de Él. Y a Timoteo le da un consejo, Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. O sea, no está ganado. No está... no es algo que yo me estoy haciendo guiar por el río. No, pelea la buena batalla. Haz tuya la vida eterna. ¿Cómo que haz tuya la vida eterna? ¿No la tengo ya? Sí, la tenés. Pero empezá a vivirla, a la cual fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Comenzó con vos, Timoteo, en una declaración, pero ahora pelea la buena batalla. Eso fue un comienzo, ese fue tu Betel. Ahora seguí la batalla. Te vas a encontrar con muchos Labán o tipos de Labán, que es un símbolo de las pruebas que refinan el carácter. Labán son oportunidades para el crecimiento del creyente. Labán es el espejo de las propias debilidades. Labán es la herramienta que usa Dios para que aprendamos a depender de Él. Labán es un campo de entrenamiento para que nosotros aprendamos a confiar en la palabra y así se genere un carácter aprobado por Dios. Un carácter, a ver, no, sonó muy religioso, un carácter aprobado por Dios. Dios nos lleva a eso para que aprendamos a depender de su palabra. Cuán confiable es su palabra, cuán profunda y cuán certera es su palabra. Labán es un recordatorio de Dios para entender que Él está con nosotros en medio de las pruebas. Nada, hasta acá dejamos la vida de este tipo, del chanta, del tranza, del hombre natural que todavía
reniega con Dios, que todavía tranza con Dios, que todavía quiere negociar con Dios, que todavía tiene una mentalidad de Dios muy inmadura, todavía está conociendo a Dios. Y vamos a estar rodeados de muchas de esas personas, sobre todo creyentes nuevos, y muchos de nosotros en algunas áreas de nuestras vidas estamos así, transando con Dios, viendo hasta que pase lo que tenga que pasar, lo que vamos a ver la semana que viene, y empiece a ver algo más profundo en nosotros. La idea es, por lo menos en este domingo, no resistir a las dificultades, como dice Santiago. Si se encuentran en diversas pruebas, recíbanlas con gusto. Es Dios el que está permitiendo las que lleguen. Entonces, acá dejamos en la mitad esta transformación de Jacob antes de ser Israel. Y lo único que quiero es que mediten en su vida. Dios no va a desperdiciar ninguna experiencia en tu vida. Dios no va a desperdiciar nada para, o sea, lo que quiero decir es que todo nos va a llegar, pero todo lo que nos llega va a ser porque Dios ya lo permitió que llegara. Aun cuando esas cosas sean, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, pero no de las consecuencias de algunos pecados. Entonces, algunas consecuencias de cosas que hemos sembrado, Dios ya nos perdonó, sí, pero capaz que estamos viviendo esas consecuencias para que aprendamos con Dios a renovar nuestro entendimiento, a cambiar nuestra mentalidad, y estamos en ese proceso. Jacob no podía ganar la tierra prometida, no la podía ganar por su astucia, no la podía ganar por su inteligencia, no la podía ganar. Tenía que ser un regalo de Dios. Ese Canaán es la tierra prometida, llega por 3 mujeres estériles. Dios tuvo que dar a cada una de ellas a alguien para formar al pueblo que iba a recibir lo que él quería darles. Nadie lo pudo hacer por sus propias fuerzas. Fue Dios, en su gracia, con las personas, llevándolos a donde tenían que ir y dándoles lo que él les quería dar. Y que las personas en ese proceso entendieran que nada había de ellos en todo eso. Así que en esta mañana, permíteme orar. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias porque no sé qué viste en nosotros. No, no hay nada bueno en nosotros que no provenga de vos, como dice el salmista. Pero en ese instante en que nuestra venda cayó de los ojos, hoy a la distancia es glorioso ese momento, fantástico, genial. Ayúdanos a entender, todavía nos falta mucho. Ayúdanos a entender el proceso, ayúdanos a entender en qué parte del proceso estamos, ayúdanos a entender que las cosas que nos llegan es porque vos las estás permitiendo o son consecuencia de lo que hemos sembrado, pero inclusive en eso estás trabajando con nosotros. Que podamos tener ese momento de autorreflexión con vos, que podamos estar cara a cara con vos, que podamos estar en ese espejo, vernos, morir a lo que tengamos que morir, incorporar lo que tengamos que incorporar, asimilar lo que tengamos que asimilar, experimentar lo que tengamos que experimentar, aunque sea incómodo, aunque sea algo que los demás no entiendan, algo que, porque la transformación es personal. Así que, nada, seguimos en tus manos, nos reconocemos barro y vos sos nuestro alfarero. Este proceso no se va a terminar, pero mientras dure, ayúdanos a estar conscientes de todo lo que estás haciendo en y a través de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, te alabamos, te amamos más que a nada en este mundo y no podemos estar en un mejor lugar.
de todos los lugares que podríamos elegir en el universo, estamos en el mejor. Estamos en Cristo. Gracias te damos, papá. Gracias te damos, papá. Gracias. Gracias por todo. Amén y amén.